Muy bien, listo. Buenos días. Me presento. Soy Wilmer Alejandro Cedeño Ponce, estudiante de la carrera de psicopedagogía del séptimo semestre de la Universidad Técnica Particular de Loja. Entonces hoy les he invitado a que se unan a este pequeño taller que está enfocado en la atención a la diversidad del alumnado, ¿no? Este taller está prácticamente dirigido tanto a padres de familia como a docentes y personal de la educación que tengan que ver en este caso, en este contexto. Entonces, em, hablar de este tema de la atención a la diversidad del alumnado es un aspecto muy fundamental en la educación actual que reciben sus hijos, ¿no? En este caso. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de algo que está presente en todas partes, en el aula, en el hogar y en la sociedad. Es decir, que ningún estudiante es igual a otro. Cada uno aprende de una manera diferente. Aquí vienen los llamados estudiantes con necesidades educativas específicas, ¿no? Que tienen sus propios ritmos, habilidades, emociones y contextos también familiares que influyen en su nivel de aprendizaje dentro de un aula de clase. Bien, atender a la diversidad del alumnado significa que hay que reconocer diferencias y sobre todo responder a ellas de manera justas, ¿ya? Ofreciendo a cada estudiante los apoyos que necesitan para aprender y desarrollarse. Es importante igual aclarar que atender la diversidad no es dar privilegios, sino garantizar una igualdad de oportunidades y respetar los derechos fundamentales de todos los estudiantes que estén pues dentro de un salón de clase. Por ejemplo, vamos a ver ahorita. El objetivo de esta charla es promover el conocimiento y la aplicación de estrategias inclusivas para la atención a la diversidad del alumnado, desde una perspectiva ética y de respeto a los derechos fundamentales. Hablar de una equidad, de una justicia y una igualdad, en este caso para la atención con estudiantes diversos. Vamos a observar en este momento, mientras se carga, un pequeño video que se va a abrir al contexto del que estamos hablando. Educación inclusiva y atención a la diversidad. El amor y la educación son los fundamentos de la escuela inclusiva, un amor sin adjetivos basado en el respeto al otro como legítimo otro en la convivencia. Hablar de inclusión es hablar de justicia y parece lógico que para construir una sociedad justa sea necesario desarrollar modelos educativos equitativos que afronten con justicia los desequilibrios existentes en la misma. El concepto de equidad añade precisión al concepto de igualdad, al atender a la singularidad y a la diversidad humana en su diferencia. Nuestro compromiso ético es buscar un nuevo proyecto educativo que nos permita aprender a convivir como una oportunidad para la libertad y la equidad. Saber cuáles son las barreras que impiden el aprendizaje y la participación de algunas niñas y de algunos niños en el aula. Es precisamente el compromiso ético del discurso de la cultura de la diversidad. Para poder construir esa escuela sin exclusiones son necesarias culturas inclusivas, políticas inclusivas y prácticas pedagógicas inclusivas. Con las prácticas pedagógicas simples no se puede lograr una escuela sin exclusiones. Se hace necesaria una pedagogía más compleja donde las personas y las culturas diferentes pueden aprender a aprender. La educación inclusiva, conocida también como educación para todos, se basa sobre todo en el derecho de cada individuo a la educación, inscrito en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Hoy en día es preciso promover políticas que garanticen la escolarización de todos, acompañándolas de programas y prácticas que permitan conseguir buenos resultados y una educación de calidad. Esto exige abordar el problema de la diversidad, de las necesidades de los alumnos y darle una respuesta mediante metodologías de enseñanza-aprendizaje adecuadas. Por este motivo, un currículum inclusivo debe abordar las metodologías educativas contemporáneas para mejorar la calidad educativa y abordar todos los aspectos del desarrollo personal, emocional y social del alumnado. Se debe favorecer un nuevo modelo de la escuela, que dé opciones para crear escuelas
creativas, participativas y que fomenten el aprendizaje de todos. Como conclusión, los docentes en conjunto con los padres de familia deben desarrollar en el alumnado una serie de valores como el respeto, la tolerancia, la cooperación, considerados vitales para que cada niño se respete a sí mismo y a los demás con el objetivo de crear un ambiente integrador y no discriminador dentro del grupo, en el de que todos y cada uno de ellos se sientan partícipes de esta diversidad. Muy bien, entonces un poquito entrando en el contexto de este video, sí me gustaría igual escucharles de pronto si dentro de la experiencia como padres o como docentes o personas que son profesionales aquí en el ámbito, que están conectados también al contexto, de pronto si ustedes en algún momento han visto que hay niños, jóvenes incluso, que necesitan más apoyos que otros. Sí me gustaría, pueden encender el micrófono y pueden expresar sus ideas sin miedo. Hable, compañera. Bueno, en el ámbito educativo se sabe que cada estudiante es diferente, entonces se le debe trabajar con metodologías diferentes para que puedan aprender y puedan entender cada uno de los conceptos que se van impartiendo en clases. Correcto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces es importante, como decía la ingeniera Ariana, que es adaptar el currículo también según la necesidad que presente el estudiante, atender a la diversidad. Y cuando hablamos de atender a la diversidad, estamos hablando también de un término que es muy grande y muy importante, que es la inclusión, ¿no? Incluir al estudiante, al niño, a la niña, al adolescente o joven en el mismo contexto o en la misma realidad de los demás estudiantes. Ojo que aquí se diferencia es el modo o la estrategia para enseñarle a este estudiante que presenta, pues en este caso, una necesidad en específico, ¿no? Entonces, la atención a la diversidad, pues hay que reconocer esas diferencias y responder a ellas de una manera justa, equitativa e inclusiva. Ojo, el hecho de que yo tenga un estudiante que necesita una atención prioritaria no significa que vamos a estar centrados solo en ese estudiante. Tenemos que hacer un trabajo cooperativo, es decir, tratar de equilibrar también los tiempos para que ni el uno se quede sin un tiempo deficiente de trabajo con el otro, ¿no? Aquí hay que mantener también un compromiso ético y un derecho fundamental, en este caso en el acompañamiento con los estudiantes. Es importante mencionar también que cada estudiante es único, que aprende de manera distinta, que tiene dificultades, fortalezas, intereses, contextos propios, incluso habilidades que les hacen únicos en este caso. ¿Qué es la atención a la diversidad? Pues primero ya sabemos que es una respuesta educativa inclusiva, que dentro de esta atención se hacen ajustes a las estrategias pedagógicas y a los apoyos que se le dan o se le brindan a los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo que promueve una equidad e igualdad de oportunidades y como lo decíamos hace un momento, cuando hablamos de inclusión, quiere decir que lo que vamos a evitar o erradicar es la discriminación, ya sea incluso por parte de compañeros entre compañeros o incluso que a veces se suelen dar casos entre docentes estudiantes. Entonces, eso para mencionar ahí cuál es la atención a la diversidad. Bien, yo les hablaba que cuando hablábamos de necesidades educativas específicas, vamos a encontrar dentro de este contexto educativo diversas necesidades, entre ellas las dificultades de aprendizaje, las discapacidades, trastornos del desarrollo, altas capacidades, dificultades emocionales, situaciones familiares vulnerables. En este caso, muchas veces no depende solo del ámbito cognitivo, es decir, a nivel de aprendizaje, sino también del ámbito psicológico, afectivo, social. De qué manera todo este contexto también afecta, en este caso, a los estudiantes y hace que en este caso, pues los estudiantes presenten dificultades también en su aprendizaje. Por eso es importante una atención eh, con un acompañamiento prioritario también, adaptar a las necesidades que presente cada uno. Insisto, cada estudiante es único, tiene su manera distinta de aprender, pero eso no quiere decir que a uno le voy a enseñar más que otro.
Vamos a ver otro videíto que también se enfoca, en este caso, sobre la inclusión. Só fica na sala quem tem ensaio do coral. Choo, 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 choo. Choo, 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 choo. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light you'll see. No, I won't be afraid. I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Muy bien. Hemos visto un video que está enfocado netamente en el ámbito inclusivo, pero hemos visto también aspectos que yo mencionaba hace un momento, ¿verdad? No sé si ustedes pueden decirme qué transmite ese video. ¿Cómo enfocan ustedes ahí la atención a la diversidad en ese video? De lo poco que hemos mencionado hace un momento. Les escucho. Desde lo que vieron en el video, ¿qué entienden ustedes? ¿Dónde ven la atención aquí en la diversidad? Vimos un caso muy particular en el video, ¿verdad? Que es muy complejo llevar en un salón de clase, en un salón regular, propiamente dicho, ¿no? Pero ¿dónde ven ustedes la atención ahí a la diversidad? Pueden prender el micrófono y hablar. Buenos días. Es la parte de la coordinación y la inclusión. Ya, en la coordinación y la inclusión, ¿verdad? ¿Dónde vimos la inclusión ahí? No sé si alguien puede rescatar eso también. ¿Cuál era el contexto del video? La escena. ¿Qué pudimos observar en el video? A ver, ¿qué más? Vimos un niño con discapacidades auditivas, ¿verdad? En este caso también era sordomudo, en este caso. Al él estar incluido en un salón de clases con estudiantes que entre comillas son normales, ¿no? Porque nosotros a la final no nos vamos a enfocar solo en las necesidades que tiene el estudiante a nivel cognitivo de aprendizaje. También podemos presentar o tener estudiantes con necesidades emocionales y eso a veces no se ven, son silenciosas. ¿Ah? Entonces, enfocados en este niño que prácticamente no podía escuchar ni hablar, al estar en un salón así, se buscó la estrategia, se buscó la acción de que él sea incluido y que de una u otra manera también exprese sus habilidades que son muy importantes, ¿verdad? Que es el lenguaje de señas. Y de cierto modo lo hizo muy bien. Entonces, dentro de estas, de la atención a la diversidad, nosotros también vamos a presentar estrategias. ¿Cuáles son? La primera estrategia que nosotros tenemos, en este caso, es
adaptaciones educativas. Em, Señora Erika, comenten. Buenos días, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo el trabajo cooperativo favorece el desarrollo de habilidades socioemocionales en estudiantes con distintas necesidades educativas? Bien, el trabajo de cooperativo es una de las estrategias que más adelante la vamos a mencionar. Es muy importante porque fomenta, en este caso, al hacer un trabajo grupal, en este caso, ¿no? Que es lo que lleva un trabajo cooperativo o colaborativo, hace que se fortalezcan vínculos y valores en los estudiantes. Sobre todo el tema inclusivo en la empatía, ¿no? Porque si bien es cierto, hay estudiantes que son indiferentes a los estudiantes que presentan algún tipo de necesidad o algún tipo de incluso hasta otra cultura, no solamente en el ámbito cognitivo de aprendizaje, sino también de cultura, ¿no? Entonces, al nosotros tener esta estrategia o trabajar el aprendizaje colaborativo o cooperativo, estamos formando valores también en estos estudiantes y sobre todo estamos fomentando también una habilidad social en los estudiantes que presentan necesidades educativas específicas, ¿no? Esto aquí va a ayudar también, como decía yo, a, a mejorar también el aprendizaje de estos estudiantes que presentan necesidades porque van viendo también el reflejo de los otros. Entonces es muy importante por eso y enseña bastante porque hace que se sientan aceptados e incluidos en cualquier contexto. Eso sería, no sé si le respondí a su pregunta. Correcto. Entonces tenemos una de las estrategias que es las adaptaciones educativas, que es, por ejemplo, son ajustar actividades, tiempos o evaluaciones. En este caso, dentro de las técnicas tenemos el ajuste de tiempos, cambios en la evaluación, uso de apoyos visuales, tratar de adaptar nuestro currículo educativo a las necesidades que presentan los estudiantes. Algo que incluso se pueda desarrollar para todos. Que no haya una diferencia de que porque él tiene esta necesidad, a él le vamos a hacer otra cosa y los otros otra. No. Algo que sea, que se pueda adaptar para todos, pero obviamente dando un poco la prioridad y la atención al que de verdad necesita ahí, ¿no? Entonces, esta es una de las estrategias principales, eh, debido a que el estudiante con estas adaptaciones va a demostrar lo que sabe según sus capacidades de una manera más adecuada en este caso, ¿no? Tenemos otra estrategia que es la enseñanza diferenciada. Dentro de estas estrategias es la manera de enseñar, diversas formas de enseñar, no quedarnos solamente con una estrategia o una metodología, en este caso, que, que se enfoque solamente en un contexto, ¿no? Sino que tratar siempre de innovar, de usar recursos que estén también al alcance de la atención de estos estudiantes, ¿no? Esto de aquí, podemos observar que algunos de ellos aprenden mejor escuchando, otros aprenden más viendo, otros son más kinestésicos, es decir, que van a la práctica, ¿no? Entonces, la idea es que hay que facilitar el aprendizaje a todos los estudiantes, con o sin necesidades. Luego tenemos el aprendizaje cooperativo, que es el que hablábamos hace un momento, donde dentro del salón todos cooperan, todos ayudan, todos participan dentro de sí, ¿no? Con técnicas como el trabajo en grupo, la asignación de roles y sobre todo actividades colaborativas que fomenten eso, la cooperación con ellos y sobre todo que cree valores que van a servir para estos estudiantes. Dentro de esta estrategia también es importante mencionar que aquí cada uno de los estudiantes o de los niños, niñas van a aportar desde sus propias habilidades y capacidades y que de cierto modo hay que fomentar la aceptación también por parte de los demás, ¿no? Eso es lo que es la estrategia, en este caso el aprendizaje cooperativo. Tenemos otra estrategia que es el acompañamiento socioemocional. Yo les decía hace un momento también que no todos se enfocan en el ámbito cognitivo de aprendizaje, en este caso, en el contexto de educación académico. Es importante también reconocer que situaciones emocionales pueden llevar a que presenten necesidades en su momento. Porque si bien es cierto, la mente también juega con el estudiante, ¿no? Cuando hay situaciones de conflictos, cuando hay situaciones emocionales que el estudiante no está sobrellevando por una falta de acompañamiento, es importante tener una alerta, darse cuenta como profesionales éticos, sobre todo es una moral profesional, estar siempre pendiente de un estudiante que va a presentar una situación así. Por como principales acompañantes de estos niños
sabemos cómo son. Y cuando ya presentan una diferencia en su actitud, en su comportamiento, hay una alerta. Y ahí es donde hay que atender. Y sobre todo acompañar desde este ámbito socioemocional, ¿no? Como técnicas, en este caso, la escucha activa, las tutorías, refuerzo positivo. Estos estudiantes que necesitan una atención prioritaria, a veces sienten que no pueden hacer algo y no lo logran cumplir. Pero nosotros, como acompañantes, como padres, como docentes, no podemos ponernos en el plan de que, bueno, no pudiste hacerlo ya, ahí quedó o algo, no. Hay que darle una motivación de que pronto lo puede volver a hacer y lo va a lograr y que el esfuerzo poco a poco va a dar resultados. De esa manera también fomentamos una mejor habilidad en los estudiantes. ¿Ok? Bien. Quinta estrategia, familia, trabajo, familia, escuela. Aquí hay que tener en claro y resaltar un tridente muy importante en el contexto educativo y de aprendizaje de los estudiantes, de los alumnos. Manejar un tridente, familia, escuela y sobre todo también comunidad, que es decir, donde el estudiante ha crecido dentro de una sociedad, dentro de un círculo social, ¿no? Sobre todo resaltando que la familia y la escuela trabajan juntas. Hay estudiantes que presentan muchas necesidades y que a veces por negligencia familiar, los estudiantes quedan prácticamente ya a la opción del docente y el docente trabajará y no podrá hacer alguna adaptación porque no hay un acompañamiento del padre de familia. Y no solo a veces el padre de familia, a veces también es una negligencia del docente, porque ya sabiendo que el padre de familia lleva un diagnóstico, ¿verdad? Ha llevado informes, ha llevado estudios que presenten y que diagnostican que un estudiante está presentando una necesidad. A veces por la falta de formación, de conocimiento, el docente suele hacer caso omiso. Y aquí no estamos ayudando, estamos perjudicando más al estudiante. Por eso es importante que dentro de esta estrategia, que es la cooperación también del trabajo conjunto en familia-escuela y sobre todo la comunidad, hayan las prácticas de una comunicación constante, como padres, como docentes, saber informar cómo están, en este caso, cómo está el estudiante, preguntar cómo está mi hijo, si se le están aplicando las estrategias de adaptaciones que requiere, ¿no? Porque lo que uno busca es que el estudiante aprenda, que forme independencia también académica, que no siempre vaya a depender de una persona ahí al lado, y sino que él también pueda fomentar y fortalecer esa habilidad de ser independiente a nivel académico. Entonces, de eso se trata un apoyo en conjunto o un trabajo en conjunto con familia y escuela, ¿no? Estar en esa constante comunicación, un apoyo mutuo. De pronto también acuerdos educativos. Hay estudiantes que por cierto tipo de necesidades presentan un ajuste muy, muy estricto en su currículo y eso amerita em, que se le ponga un maestro sombra, que se le ponga un acompañante. En este caso, esos acuerdos ya se llevan con la institución, pero siempre es estar así, trabajando con una comunicación constante, buscando el beneficio del niño, de la niña o del adolescente, ¿no? Lo que buscamos es que a nivel académico él progrese y sobre todo también a nivel social afectivo. Luego tenemos los principios éticos y deontológicos que deben de existir, en este caso, dentro de esta atención a la diversidad. Primero, el respeto a la dignidad humana, que es prácticamente eh, uno de los principios de una doctrina que sí existe en nuestra realidad, dentro del contexto religioso, la doctrina social de la Iglesia Católica, está la dignidad de la persona humana. Dentro de este principio ético y ontológico tenemos el respeto a la dignidad humana, que se respete esa dignidad del estudiante, del alumno. En este caso, indistintamente, presentando o no una necesidad educativa, presentando o no alguna complejidad en su aprendizaje, teniendo o no alguna necesidad en este caso, ¿no? La no discriminación también es un fallo que existe también hoy en día porque no se trabajan estos valores que erradiquen la discriminación, porque prácticamente existen instituciones que hace falta fortalecer el tema inclusión, ¿no? Para que deje de existir este término discriminación en una institución educativa, en un contexto social, el cambio está por uno mismo, ¿no? Tratar de fomentar ese valor de la inclusión sobre todo. Luego tenemos la confidencialidad. Esto
está enfocado no solo, no en el estudiante como tal, sino en el docente, en el profesional y sobre todo en el padre de familia. ¿Por qué? Hagamos un ejemplo. De pronto, una madre de familia llevó un diagnóstico donde el estudiante presentó un trastorno de ansiedad depresivo, donde el estudiante presenta también el síndrome del Asperger, donde presenta alguna otra situación, pero que no es muy visible en el estudiante, ¿no es cierto? Lleva ese diagnóstico y como uno no lo sabe, no, uno lo trata igual que todos. Pero ¿qué pasa cuando uno... em, como criollamente dicho, suelta las cosas que ha escuchado, que el DES, en este caso, que trabaja este ámbito, em, comienza a mencionar lo que este estudiante posee con los estudiantes, con los demás profesores, que es algo que se debería haber mantenido confidencialidad. Ahí comienza a presentarse probables indicios de una discriminación o exclusión a estos estudiantes. Y eso es la falta, en este caso, de ética y moral del profesional. ¿No? Entonces sí es importante manejar una confidencialidad. Hay estudiantes que incluso no se acomplejan por sus situaciones, aparentemente, ahí. Pero cuando ya están fuera un poco del ámbito del contexto, a nivel emocional sí están afectados. ¿Ya? Y ahí hay alertas. Y a veces el docente o la persona que acompaña a estos estudiantes o estos alumnos no captan esas alertas y ahí es donde se desencadenan muchas situaciones. Entonces es importante también mantener eso, la responsabilidad profesional, ¿no? Estar siempre pendiente. Repito, las alertas siempre se van a presentar como acompañantes, ya uno conoce cómo son los chicos, cómo son los estudiantes, los alumnos, y siempre van a haber indicios de alguna situación que se vayan a presentar. Entonces, dentro de estos principios éticos y deontológicos, se trabajan tras las estrategias que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Es decir, atender esta diversidad de forma concreta, respetando y sobre todo los derechos de los estudiantes. Por ejemplo, a nivel general, no etiquetar ni exponer públicamente las dificultades de un estudiante, que es lo que yo les he mencionado hace un momento. Y no hablo solo de dificultades, insisto, académicas, hablo de dificultades emocionales, socioemocionales también. Entonces, es importante reconocer cada una de esas cosas. Entonces, para tener en cuenta también que la atención a la diversidad tiene derechos fundamentales como a la educación, a la igualdad, a ser incluidos en cualquier contexto y sobre todo al desarrollo integral académico y social emocional del estudiante. Entonces yo les he querido compartir un poco, en este caso, este taller que es muy importante también porque de cierto modo en cualquier momento vamos a encontrar casos o situaciones, incluso experiencias propias y es importante conocer un poco de estos temas, ¿no? Entonces, yo sí les quiero mencionar y hacer hincapié que la diversidad no es un problema, sino una riqueza educativa dentro de este contexto. Nosotros cuando atendemos la diversidad con estrategia adecuada y respeto a los derechos fundamentales, estamos contribuyendo a una educación más justa, inclusiva y sobre todo más humana, que es lo que se quiere también, ¿no? Entonces yo les agradezco, no sé si tienen alguna pregunta para el cierre de este pequeño taller. O algún mensaje, algo que quieran mencionar al respecto, de manera libre pueden abrir el micrófono. De pronto algún caso personal propio que tengan, alguna experiencia em, desde este tema. ¿No? Bueno, entonces yo les Yo tengo agradezco. una Dígame. yo tengo una pregunta. ¿Cómo influye la falta de confidencialidad y ética profesional en en la autoestima y el bienestar socioemocional del estudiante? Ya, influye de una manera muy relevante, porque si uno busca el acercamiento o fomentar vínculos con el estudiante para poder acompañar, lo único que estamos haciendo es que el estudiante desconfíe y sobre todo al desconfiar en uno mismo, en estar cortando ese vínculo, lo que hacemos es que el estudiante ni siquiera ponga atención en lo que nosotros le vamos a decir o enseñar. Influye bastante. Por eso es importante siempre que cuando el estudiante se acerca a conversar con uno como profesional, como docente, como psicólogo, como psicopedagogo, em,
llevar una confidencialidad con el estudiante, hacerle sentir que con uno, lo que él me cuenta o lo que él expresa se va a quedar, ¿no? Pero sí, es verdad, hay muchos errores por parte de los profesionales que no entienden muy bien a veces estos términos por falta de formación, por falta de ética, por diferentes situaciones. Y es donde ahí ya hay una afección en el estudiante, en este caso, en romper ese vínculo que se había formado para poderle acompañar. Entonces influye bastante porque prácticamente el estudiante no va a desarrollar bien, o primero, em, el nivel cognitivo que se requiere. Y segundo, fortalecer las emociones que el estudiante presenta. Entonces sí influye bastante. ¿Alguna otra pregunta? Escucho. Bien, entonces si no hay más que decir, yo les agradezco igual por prestarse el tiempito de conectarse. Repito, este es un taller que está destinado para ustedes también, para que puedan también en este caso comprender diferentes términos y sobre todo casos y contextos que se pueden presentar y de qué manera también podemos actuar, ¿no? Porque a veces como profesionales hacemos omisión a muchas situaciones, pero ya cuando uno conoce los casos, en estas situaciones, ya uno sabe cómo defenderse, ¿no? En este caso. Entonces, repito, soy estudiante de la carrera de psicopedagogía en el séptimo semestre de la Universidad Técnica Particular de Loja y hoy he querido compartir pues este taller con ustedes. Agradezco mucho la atención, entonces, gracias por conectarse. Muchas gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias, buenos días. Gracias, buen día.